Una comunidad. Una familia. El Destape. Nuestra radio. Caricias, quinta temporada. Una nave de exploración que navega en las alteraciones espacio-temporales de la Argentina. Presten atención, la luz se ha iluminado ya. Máxima verdad. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad. Destino de grandeza. Mística a punto de explotar. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Fineza y máxima ciencia. ¡Rácata! Rácata. ¿De dónde sale el That's What I'm Talking About? ¿Qué es eso? ¿Por qué apareció? Y para tanto el mundo del chat poniendo That's What I'm Talking About. Don't let me kill myself. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué It's hay Trump. otro ahora? It's Donald Trump. ¿Por qué hay? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Hoy tenemos un storyboardazo. Ok. ¿De qué tipo? Ok. Okay. Ahora. Un storyboardazo tenemos. Por supuesto, manufactured by Dante, a quien le mando. Pará, mirá, voy a hacer. Pará, mientras. Anda, presentame Dante, Chris. Señoras y Oye, señores, oye. se para el Dame la señor cámara. Tomás Rebord Wow, para mencionar. Mirá lo que estoy preparando. Acá dice Dante arroba Sábato. Dante Sábato. Lo tengo acá Con en la doble mano, T, con Mirá doble esto, T, ¿eh? Parece como que va a tirar un Tiene que tomar Kamehameha. carrera. Mirá lo que tengo. Va a Ahí tomar va, Rebord. va, Dante aquí Sábato va. en su casa. Dante. ¡Comió! Sí, no, Dante Sábato. para abajo. ¡Sas en toda la cara! Listo, Dante. No negociamos guita hasta el año que viene, ¿eh? Después de eso, Pero boludo, 70% de inflación. a hoy la se fecha. come. Hoy se come. Hoy se Y come. sí, y hay inflación y mention tras la pierna, ¿sabes lo que Es vale? verdad que se la tiraste por abajo. ¿Sabes lo que vale esa mention? Era por abajo. Impresionante. Estaría bueno que Dante mande un audio de cuánto vale en realidad. la Tenemos mention. el storyboard de hoy. Que para quienes saben ya cuál es esta historia, van a saber por dónde va la cosa. Y quienes no se van a llevar un historión, como siempre sucede en los storyboards. Sí, va. eso se aplica a cualquier storyboard. Jim Jones. Jim Jones. Jim Jones. That's what I'm talking about. ¿Conocen a Jim Jones? ¿Así? I ¿A don't vuelo de know. pájaro? Te digo que no. No, acá en la mesa no. Nope. Allá. ¿Conoces a Jim Jones? Do you know ¿Te Jim suena? Jones? Jim ¿No? Jones y Jim Impresionante. Jones. No lo puedo creer. Jim Jim Jones. Jones. ¿Nadie conoce a Jim Jones? ¿Nadie En conoce a el- Jim En el Jones? chat seguro que sí. Ok. No sé quién es. No, vamos entonces a seguir contando un poco de Jim Jones y que la historia los vaya llevando. Ah, Ok. ¿sí? That's what I'm talking about. Porque me parece mejor que suceda de esa manera. Yo pensé que lo iban a conocer todos, ¿eh? Yo pensé que era como lugar común, lugar sabido Jim Jones. Así que vamos a contarles de este chabón, este Jim Jones, James Warren Jones, que nació el 13 de mayo de 1931 en Creta, que es una comunidad rural del estado de Indiana. Mirá. Estamos hablando, por Indiana. supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Jim, El Little país de Jim, las sectas. el país de las sectas, el país del American Dream, ¿sí? Qué gran país Estados Unidos. ¿Cómo? Él nace en una familia muy pobre, ¿sí? Eso estuvo El- zarpado. El padre... Esa fue una El padre... mention. Un ¿A un abrazo a país? Mark Stanley. Una mention a Estados Unidos. Estados ¿Cómo Unidos. son las redes de Estados Unidos? Embassy, Embajada norteamericana. Embajada, Hilux Emba- y Boicot. Los tres ligaron hoy mentions. Sí, y Misato. Misato. Está feliz con el sketch, me dijo. Ah, le da Les re encantado, gustó. ¿no? Sí. Sketch. No gran sé país, nada, gran boludo. país. El padre de Jim Jones era un veterano de la Primera Guerra Mundial, sí, un tipo que sufría muy graves problemas de salud, lo cual llevó a toda la familia a una condición de precariedad absoluta. JJ, como le vamos a decir ahora, el Sí. loco JJ, JJ. sí, crece en una casa precaria sin electricidad ni agua corriente. O sea, literalmente esto es interesante para la formación psicológica de En Jim un barrio Jones. privado. Vivían de la caza y de la pesca. ¿Sí? O sea, literalmente comían lo que podían producir o cazar en el bosque más cercano al pueblo. O sea, esta es su infancia.
1931, sí. Indiana, United States. Indiana. La verdad que no le dan pelota a Jim Jones creciendo, nadie le da bola, y él se va formando sobre todo con quien era la esposa del pastor del pueblo, que era Myrtle Kennedy, ¿sí? Que le regaló una Biblia y le comienza a enseñar algunas cuestiones. La mentalidad de Jim Jones es muy interesante porque a lo largo de toda su vida él es una suerte de esponja, él va absorbiendo nociones de conocimiento que no se van contradiciendo entre sí, son adicionales, ¿sí? El Chapu Nociones. Es muy bueno. Bueno, Chris. igual es la realidad de todos los seres humanos, porque las cosas, todo pasa, todo se acumula. Todo se ¿no? acumula. Somos una acumulación de todo. Vamos a ver cuando avanza esta No es que historia se si va. te sigue pareciendo la común de todos los humanos, porque Ok. es particular la historia de JJ, del loco JJ. JJ querido. Pero bueno, lo primero que incorpora linealmente es, bueno, una fuerte concepción religiosa, ¿viste? Dios era súper importante y empieza a frecuentar cada vez más la iglesia, empieza a ser un lugar, ¿viste? La idea, la figura del pastor, la narrativa ecuménica, esta cosa, ¿viste? De hablar a los feligreses. El chabón empieza, flashea con eso y dice, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser pastor, Mover decirle gente. a la gente mensajes de Dios, ¿viste? Se obsesiona completamente sobre Dios, Él sobre decía la muerte. máximas verdades. Él empieza a interesarse por las máximas verdades, ¿no? Ah, ok. ¿Qué pasa? Ya hacia su adolescencia incorpora una obsesión nueva. Agarra y dice, che, qué interesante, además de esta gran narrativa, no solo la historia de Jesús Cristo, sino que empieza a agarrar otras figuras históricas y empieza a decir, boludo, mirá lo que son estas personas que han trascendido la historia de la humanidad. Se obsesiona con figuras de trascendencia histórica. Hitler, Stalin, Marx, Está Mao, bueno. Gandhi, toda gente que el chabón los empieza a estudiar. Y Agarra una y mina dice, se llamaba la secta. bueno, sí, Vas estamos a ver. hablando de Indiana en 1931, o sea, es No, ¿Puede pero ser igual que hace como storyboards? podía haber unas malas no. mujeres para inspirarse, pero no, A ver. eligió los peores varones también. a ver. Hace, podríamos decir, algo parecido, empieza a recopilar esas historias y él entonces suma Jesucristo. mitología religiosa, ¿sí? Mitología religiosa con figuras de trascendencia histórica y las empieza a estudiar y empieza a... Literalmente un Y storyboard. empieza, no necesariamente, empieza a predicar ese tipo de Es cosas, igual. ¿no? Entonces, O sea, salvo ¿qué que lo haya sucede? hecho en la radio o no, pero... ¿qué sucede? En 1931, esa época no Indiana. había, sí había radio, Sí. pero él lo hacía en una iglesia. Los- Story Jones. Los padres de JJ se divorcian, ¿sí? Y él se termina mudando Sí. con su madre, también por la zona de sur rural estadounidense, y se muda a un lugar, o sea, no era difícil encontrar esto en Estados Unidos en la época, donde entra en contacto con una tercera dimensión, que es la poderosa discriminación racial sufrida a la población negra de Estados Unidos. Entonces incorpora... ¿Él era negro? No, era más blanco que la mierda. Incorpora Más una... blanco que cada de fantasma. incorpora una tercera, una tercera dimensión clave, que es su pensamiento antirracista. En algún punto se politiza. ¡Apa! Él agarra y entonces tiene una prédica religiosa, arma sus figuras históricas favoritas y a eso le suma una conciencia social, política y militante activa que empieza a decir, bueno, pará, lo mío son la lucha por los derechos civiles, ¿sí? Claro. Desde la perspectiva de la iglesia, tiene contacto con un discurso de Eleanor Roosevelt, viuda de Franklin Delano Roosevelt, En el buen sentido del ano. en el buen sentido del ano, que este fue un punto de quiebre para él, porque se pone en contacto con ideas que podrían estar al espectro de la izquierda de lo que es el discurso común de los Estados Unidos. Le empieza a tomar el gustito, más el estudio anterior que él tenía, por el comunismo, ¿no? Empieza a agarrar y decir, che, me cabe esto, o sea, es interesante lo que pregonan, asocia iglesia a narrativa comunista, algo Bien. que ha pasado mucho en el sur Sí. del mundo, ¿viste? Y empieza a tener una prédica religiosa de izquierda. Fíjate qué interesante. Después para esa época se casa, se muda a Indianápolis ya en el 51 y empieza a ir a reuniones directamente del Partido Comunista. Y él agarra y vende en el Partido Comunista, dice, ¿cómo puedo demostrar mi marxismo? Bueno, justamente, infiltrándome en la iglesia. Ahí es donde digo esta cosa de que él adiciona. No es que va Claro. al PC y dice... Es blockchain. Exacto. Tecnología blockchain. No agarra y dice, dejo la iglesia para ahora soy militante comunista, sino que Va va... sumando. Suma. Ahora soy un cura, predicador, comunista, fanático de la historia, Perfecto. básicamente. Entramos en la segunda fase de su vida, que es los 50, Indiana, donde él empieza a construir su base de poder propio, porque primero participa de alguna que otra iglesia, se une a un movimiento medio falopa, y de repente el tipo agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a fundar mi propia iglesia.
funda el Templo del Pueblo, ¿sí? Donde empieza a evangelizar desde una suerte de socialismo pentecostal, empieza a decir él. Y dice, perfecto, empieza a participar de asambleas independientes de Dios, que era un grupo que también financiaba iglesias medio, serían no alineadas en algún punto, ¿viste? Iglesias diseminadas. El chabón empieza como a sumar más gente, le empieza a llamar la atención, la gente empieza a decir, che, yo lo banco al loco Jim Jones, empieza a ir a donde predicaba, y empiezan a asomar pequeñas nociones un poco exóticas al principio de que quizás JJ tenía algo parecido a dones sobrenaturales. Está bueno. ¿Sí? Hay una película sobre él, ¿no? Hay un montón de cosas. Pero hay una película ficcionada, siento. No, hay rumores de que van a ser una hora. Pero no, si hay una ficcionada conocida o algo, yo no la conozco ni la vi. Pero sí había rumores, no me acuerdo si los confirmaron al final, de que DiCaprio iba a interpretar a Jim Jones. Uy, hermoso. Sigamos igual con esta historia dale. Todavía no está ni cerca de concluir. Que es, empieza a decir, che, loco, miren, estoy casi seguro que tengo algunos dones sobrenaturales, estoy casi seguro que puedo curar enfermedades, estoy casi seguro que toda esta narrativa que yo tengo es medio una condición profética. Y el chabón empieza a decir, soy un poco Dios. Está bueno. ¿No? O sea, hasta ahí vamos todos. Se vino difuminando todo y de pronto todo esto que les dije, soy Dios al final. El chabón empieza como a decir, bueno, existe la posibilidad de que Dios se manifieste en personas concretas, empieza a ampliar su línea, después... Justo en este caso soy yo, pero justo en este caso soy yo, pero hay otros. Empieza a decir que él medio que puede curar el cáncer, también algo que se da cuenta un día, agarra y dice, che, ¿sabe qué? Estaba el otro día acá, ahí en mi casa y dije, boludo, claro, se cura así el cáncer. Entonces le cayó la ficha de cómo se cura. Empieza a ir gente a su iglesia en ese plan, tengo cáncer, Suki los cura, todo bien, tiene un par de internas, se divide la iglesia un par de veces y cuando se divide la iglesia acusan con profecías contrarias al otro. Entonces al que era el segundo le dice, profetizaba su muerte, le tiraba la profecía de la muerte de lo que le iba a pasar. El segundo de él se abre. Se abre, sí, tienen un par de enrosques de ese lado. Las profecías eran como mentions. No, eran como... Se tiran igual. Se tiran, o sea, hay una similitud en la técnica, pero es completamente diferente en términos conceptuales. Es un error común igual, o sea, confundir profecía con mention. Está bien separarlo. Hacia 1960 lo nombran director de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad de Indianápolis, porque recuerden que el chabón hacía política, ¿eh? O sea, es todo adicional, no es que deja al otro. Él dice, esto es al mismo tiempo predicar, al mismo tiempo entretenimiento, al mismo tiempo conocimiento histórico y al mismo tiempo hago política con esto. Entonces, ¿te hace acordar a alguien? Rosquea, no necesariamente, rosquea un cargo ahí con la alcaldía de lo que era Indianápolis. No necesariamente, o sea, le dicen, sos director de la Comisión de Derechos Humanos, le piden sí que tenga un perfil bajo, la Pigersmith, y el chabón empieza a ir a canales de televisión donde difunde más la línea, dice esto es por los derechos humanos. Súper interesante que, además de todo esto, el chabón tiene una prédica verdaderamente muy fuerte contra el racismo. O sea, una línea que sostiene toda su vida es completa igualdad de racial, ¿viste? O sea, una cosa... Y es difícil en el sur. Estamos hablando del sur de Estados Unidos, nacido en los 30. Pionerísimo, mal. O sea, impulsando la desegregación de las iglesias, tomando acciones contra grupos supremacistas blancos, le clavan muchos atentados a sus iglesias. O sea, grupos fascistas, nazis organizados lo tenían de el profeta comunista, zurdo de mierda, le hacían atentados, lo querían voltear. Y el chabón ahí, o sea, línea dura antirracista, básicamente, ¿viste? O sea, derechos civiles al palo, sumando todo esto, ¿no? De hecho, después con su esposa adoptan 6 hijos de distintos grupos étnicos. Se hacen una suerte de Brad Pitt, Angelina Jolie. Iba a decir eso para Angelina. Al palo. Y se empieza a llamar la familia arcoíris. Dice que su familia es un arcoíris de todas las etnias y posible, sin discriminación racial. O sea, todo en esa lógica, ¿viste? Borderline. Todo. Sí. Esto todavía no es nada. Arcoíris. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Pasamos tercera fase, JJ. Los 60 y California. Es muy interesante cómo las distintas décadas yankees van dándole una nueva, un nuevo pack. Descarga una nueva actualización. Como un Lego. Sí, suma. Y en los 60, por supuesto que empieza a venir temor de una guerra nuclear inminente. Entonces el chabón dice, tenemos, o sea... Hay que hacer un búnker Smith. Y qué mejor que para un tipo que pregona creencia a ese palo, una profecía apocalíptica, que aparte está completamente ruteada en el corazón de la iglesia, ¿eh? O sea, recuerden lo que eran los storyboards bíblicos al principio, con la prédica de los primeros profetas, y es tipo, el mundo se acaba, ¿eh? Entonces Jim Jones empieza a decir,
Estoy casi seguro que el mundo se va a acabar. No era una cosa muy loca hacia los 60 decir se viene un apocalipsis nuclear, ¿viste? Era de hecho un miedo común. Tiene una visión profética de que un ataque nuclear devastaría Indianápolis y empieza a decir, bueno, empecemos a buscar un territorio más al sur. Averigua en Brasil, averigua lugares como para mudarse, para zafar, ¿viste? De la inminente guerra nuclear. Fortalece, por supuesto, la economía comunitaria del templo, empieza a crecer mucho. ¿Y qué viene con los 60? Drogas, amor libre, psicodélico, hipismo y confusión. ¿Sí? Se mudan a California, empiezan a vivir en comunidad, ¿sí? Y arranca una fase cada vez más controladora de la vida de sus adeptos. Jim Jones empieza a tener denuncias de abuso, de cogerse básicamente a todo el mundo, de agarrar, pasarse de alucinógenos todos los días. Están todo el día drogados, predicando completamente en cualquiera. La gente empieza a decir, che, no podemos sacar, o sea, familiares dicen, che, ¿qué onda con los Jim Jones? Siento que esta parte vos no vas tan para este lado, por suerte. La de los alucinógenos. No sé por qué es lo que te salva. No es comparación de nada, estamos haciendo... Tiene mucho que ver. No tiene absolutamente nada que ver. El chabón ahí empieza a autodenominarse que él era el verdadero Dios, era una suerte de Dios socialista. Él se da cuenta que es la encarnación del Dios del socialismo que empieza a venir. ¿Cuál es el Dios del socialismo? Jim Jones. Él. Justo. Mira, justo te preguntaste esto. Yo. Exactamente. Le empiezan a caer denuncias de todo tipo, investigaciones penales, investigaciones periodísticas, che, ¿qué está pasando ahí en Jim Joneslandia? Entonces... El chabón empieza a abrir varias sedes en ciudades importantes de su templo. Cada uno se hacía su carnet, su cuenta, su congregación para empezar a participar de esa comunidad. No, es de Jim Jones esto. Agoberos. Y nos empezamos a acercar... Joneveros viejos. Nos empezamos a acercar a... Joneros también. La fase final de Jim Jones, que es que hacia el 71, bueno, se empiezan a investigar seriamente sus prácticas de sanación espiritual y el tipo es acusado públicamente de ser un estafador. No. O sea, empiezan a decir, che, loco, no curaste el cáncer, ¿no? Empiezan a conseguir a las personas que decían, che, a vos te curó un tumor, y empiezan a salir esos archivos de que en realidad mostraban mollejas de pollo, diciendo, acá me saqué, mirá, este es el tumor que me sacó Jim Jones. No. Qué mentiroso. Sí. Dante... Pensé que ellos creían en eso, ¿no? Que andaban detrás de mostrar una molleja de pollo. Bueno, Dante acá pone gran idea para un maga, no sé por qué, mostrar una molleja de pollo al respecto de alguien curado. Está bueno. Se multiplican las denuncias de abuso, acusaciones de homosexualidad, mirá la discriminación en la época, ¿no? Porque evidentemente Jim Jones se garchaba todo lo que caminaba. Cuestión, Jim Jones dice, me parece que tenemos que irnos proféticamente a otro territorio de Estados Unidos. Hay que ir a otra Pihersmith. Sí, y compra un terreno gigantesco en Guyana. ¿Vieron? Guyana, territorio británico ahí arriba de Brasil, sí. Esas Guyana, cositas medio Francia y raras. Surinam. Exactamente. Ya para esta fase final, él directamente ya no creía en él, él que era ateo y era la encarnación de un dios socialista que venía a garantizar la felicidad. ¿Era ateo, decía acá? Sí, que era ateo, pasó por todas. Y en Guyana, él funda Jonestown. Jonestopía, básicamente. Funda Joneslandia, ¿sí? Que originalmente... ¿Qué nombre le pondrías vos? No sé por qué. Él funda Jonestown, sí, esta es un storyboard, es historia. Okay. Él funda una comunidad que originalmente tenía lugar y recursos para 200 personas y van más de 1000, ¿no? De los fieles del templo del pueblo se mudan a Jonestown. Las primeras medidas del JJ es impedir que la gente salga. O sea, funda su propia Corea del Norte, básicamente, en Guyana. Un corral de personas. Sí, que también es la comuna, ¿no? La idea de la comuna. Recuerden esas ideas de la época también, aislarse de la sociedad y armar una propia sociedad, ¿no? La tuya. Como, no sé, revolucionarios zapatistas. Es tipo, yo soy socialista, así que vamos a irnos de este mundo capitalista, armar nuestra propia comunidad con reglas, con lo que sea. ¿Qué pasa? Se empieza a complicar cada vez más porque empieza a perder todos los aliados políticos. Ya no lo bancan ni en Estados Unidos, el FBI lo investigaba directamente. Claro. Había un problema de mantenimiento, ¿no? Porque los creyentes en Jonestown se veían obligados a trabajar con un diezmo casi todo el día para consumir sus propios recursos escasos. Esclavos. ¿Eran esclavos directamente? No, tenían un sistema de distribución de tareas muy gravoso, digamos. Sí, distribuidas para un lado más que nada. Sí, distribuidas se gira para un lado. Literalmente la definición de esclavos. Y con dificultad para mantenerlo porque no había instalaciones para esas más de 1000 personas. Rebord, dice alguno. A su vez, Jim Jones empieza a preocuparse de una invasión, de que vengan y lo... O sea que hay que
Se arman, exacto. ¡No! Empieza a armar su propia policía armada. Estos No. son fases del marxismo tradicional, aparte. Pero Sí, tal cual. arma su propia policía y empiezan a realizar los feligreses ejercicios militares. No. en los días. Y Tipo, practican con personas. simulacro, cuerpo a tierra, tiro, qué sé yo. Disparaban al aire. Dicen que uno de los ejercicios llegó a durar como 6 días haciendo ejercicios militares, sí, para protegerse de los invasores que iban a venir por ellos. En 1978 hacen una de más. Hasta acá ninguna de más. No, en 1978 hacen una de más, que es que cae un diputado demócrata, que es Leo Ryan, porque las familias, ¿no? Y algunos ex miembros de la comunidad se empiezan a organizar y empiezan a decir: hay algo raro en Jonestown. Desde ¿sí? adentro. No, de gente que estaba afuera, pero que había sido parte. Lo mismo como lo que pasa con ahora con, Sí, con con todas las las sectas, sectas, con ¿viste? todas las sectas. Algunos que salen, familiares, gente que dice, boludo, che, está todo mal lo que está pasando ahí. Empiezan a decir, boludo, lo denuncian, se juntan, hacen conferencia de prensa. Entonces, ¿qué logran? Que el diputado demócrata Leo Ryan, con una misión de demócratas, vaya a Guyana a certificar lo que estaba pasando. Básicamente tenías 1000 ciudadanos estadounidenses viviendo en otro lugar del mundo con denuncias cruzadas, ¿viste? Con investigaciones Claro. policiales mediante. O sea, es un problema político de la concha Obvio. de su madre. Es una causa del regarajo. Bueno, a este diputado demócrata lo asesinan. No. No Pará. llegaron a salvar al soldado Ryan. No llegaron, no. Una comitiva de Johnstonianos No. lo cagan a tiros. El chabón cae a ver. ¿Los Johnstonianos? Los Johnstonianos caen a ver qué estaba pasando, a ver cómo andaba la cosa. ¿Qué querés? Le dijeron. Lo cagaron a tiros. Hicieron pim, pim, pim. Pa, pa, ra, ta, 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 ta. El resto de la comitiva matan un ¿Y par qué más. hicieron con el fiambre? Lo Por dejaron tirado. por lo pronto era Johnstopía, así que la jurisdicción Sí, era de ya ellos. fue, tal cual. Dijeron, después vemos qué hacemos. Y de la comitiva creo que matan a otros 3 y otros No. 7 Está escaparon bueno. a la selva. donde No. tuvieron que sobrevivir en Y la no le selva fue tan guyana. bien, seguramente. ¿Qué es lo que pasa? Le cuentan después al JJ, le dicen... JJ... Vinieron los invasores. Vinieron los invasores, le pegamos unos Tirinson Crusoe. El chabón está... Y ahí JJ le ha dicho, arranqué Se esta prendió Johnson. fuego. The Democrat is down, le dijeron. The Democrat is down. The Democrat está abajo. El JJ dice, no, me la container. Y empieza a sacar unos números y dice, bueno, muchachos, me parece. Y dice, perdón, pregunta, ¿mataron a todos? Un par se escaparon. Como 7 que están en la selva. Y el JJ dice, pero la concha de Vamos su a madre. buscarla. Y bueno, ¿Sale Jeep? agarra, no, junta a todos sus feligreses para dar un discurso y dice, bueno, tengo que decirles A ver, que muchacho. Se ha acercado el día del juicio final, ¿no? ¿Qué? Lo No pensé que iba imaginaba- para ese lado. Lo imaginaba Claro. un tanto diferente, pero Claro. se materializó así. No, en ese momento ya está bastante desarrollada la línea de la doctrina apostólica socialista. JJ dice, miren, tengo una última revelación, de último minuto. Sí. Último momento. Que justo le llegó. Sí, justo le llegó en ese momento, lo junta a todos y dice, miren, el único reino, el reino real está en Sí. el más allá, ¿sí? Y el templo del pueblo que nosotros tenemos se va a manifestar verdaderamente en el otro lado, ¿sí? Cuando matemos a todos. Y nos bueno, matemos entre nosotros. bueno, Uy. ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. En Billy Jonestown, Suyos Rising. en Jonestown había toneladas de cianuro porque... No, ¿por qué? Porque iban a utilizarlo en un intento de purificar el oro. Que era ¿Cómo es? básicamente- ¿Pero de una verdad sirve eso? No, obviamente que no, pero es decían como, oro, una, decían personas. es como una búsqueda alquímica, era una suerte de dominio de los elementos. En es, realidad es siempre fue un básicamente... plan del de... Che, ¿Qué sé yo? este sí. ¿Qué sé yo? la salida es por allá. Es encontrar en la suerte de la piedra filosofal, o sea, el mismo Claro. objetivo de la alquimia. Y entonces dice, bueno, lo que está pasando es que tenemos que mezclar un poco este cianuro con un poco de Flavor Aid, que es un delicioso juguito, y todos tenemos que matarnos. Ah, se los dice por lo menos. No le dice que esto es un jugo para la salvación. No, les dice, tenemos que morir, Porque todos, allá está la posta. porque vamos al cielo, No. ¿sí? Ujú. Jonestown, ¿ok? Entonces el chabón... Algo huele Eh, mal en Jones. Sí, bueno, acá como sabrán, algunas personas dijeron, sale que vale. ¿Sale jugacho? Algunos que ya fueron hasta ahí dijeron, evidentemente es ahora. O sea, bueno, si yo vine acá porque iba a ir al reino de los cielos y me dicen que viene ahora, que buenísimo, se adelantó. Voy al reino de los Perfecto, cielos. Voy ahora. Sí.
Y otros dijeron... la- Algunos dicen... No sé. Bob, no sé si la veo tanto. A esos, la policía armada de Jonestown Les da un vasito en la boca. les inyectó la Y sustancia. claro. ¿sí? Y sí, es lo mejor. Bueno, si algunos ya llegaron hasta ahí, sos parte de Guyana, sos Y parte de sí. Jonestown o sos parte de Jonestown. Entonces, Y los sí, que estaban pero medio bueno. dudando, plimba, les inyectaron un poco de sustancia. Había muchos niños, ¿Qué les pasó? se cagaron muriendo. ¿Qué? ¿Les dieron su cianurito? ¿Su pequeño señor ¿Le dieron la cianurito? mema? A ver, ¿Querés contar cómo mataron a los niños? había muchos niños, Sí. lo cual es difícil logísticamente cuando organizas un suicidio en masa, ¿no? Sí, Nadie, pero- nadie en los suicidios en masa piensa en los niños. Nadie puede quiere pensar pensar en los niños, ¿no? Entonces, el JJ propone matarlos primero, ¿no? Está bueno. Porque es una complicación logística. Imagínate, se Ok. mataron todos y quedan los niños. Y es que es la al revés que en los aviones, que primero tenés que salvar a vos para salvar al pibe. Cuando matás es al revés. Es lo mismo. exactamente Primero lo matás al mismo. pibe para matar Exacto. después a vos. Tiene Ahí, mucho sentido. Quien era la esposa de JJ en ese momento le dice algo así como... no sé O si sea, era... ¿mató al arcoiris? El arco iris. Ni lo vimos. Hay tres... No hay más colores. Hay Ahora es blanco. tres hijos Negro, de JJ ausencia que de se calor. salvaron porque eran parte del equipo de básquet de Jonestown y estaban justo afuera. Esos se salvaron e hicieron la denuncia en la embajada después. ¿Qué? Pero había otros que estaban ahí. Y la esposa de JJ dijo, che, no sé si vio tanto la de matar a todos los nenes del lugar. Y JJ dijo, no, ¿por qué? Porque la reveo. Claro, dijo, está flasheando, me parece. Los voy a mandar al cielo, que esto que lo otro. La convenció y la esposa terminó administrando los juguitos No. venenito. Con sabor, le pusieron sabor. ¿El naranjú? Naranjú frutillita. venenito, sí, venenito. Bueno, por lo menos. ¿Cianuranjú? Sí, empieza a matar a todos. Hay un discurso final del JJ que dice lo siguiente. Paren de quejarse. ¿Cómo? Está bien. Estoy textual. ¿Cómo? Están todos matándose, ¿no? Vamos a vuelta. Paren de quejarse. Así no mueren los socialistas o los comunistas. Ok. No es así como morimos. Quejándonos. Debemos morir con algo de dignidad. No tengan miedo de morir. Es solo pasar a otro plano. La muerte es un amigo. No nos suicidamos. Cometimos un acto de suicidio revolucionario en protesta ante las condiciones de un mundo inhumano. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, años McCarthy, esto suena medio raro, ¿cómo tener reborde el registro de una comunidad que se suicidó? ¿Qué onda esto? Bueno, la principal fuente es una grabación que dejó el mismo Jim Jones porque grabó todo en un cassette, que es un ¿Qué? audio de 44 minutos, No. que está disponible en Wikipedia. Si quieren ir a Wikipedia ahora, apretan play y escuchan a Jim Jones diciendo, bueno, primero matamos a los niños, No. empiezan a matar a los niños, después da un discurso y avanzan. Murieron 909 personas. No. De 276 eran niños. ¿Sí? Uno era Jim Jones. Hay 85 sobrevivientes, 85 personas que o no les pegó cianurito O tomaron de menos. Tomaron menos. O Hicieron, justo, Igual creo que si tomás de menos no podés respirar. la tampoco, re veo ¿no? lo que está pasando acá. Sí. Así tirando de costado. Algunos escondidos en algún... tienen, no sé, bueno, si quieren muestran la foto que tengan ganas. ¿Cómo? No sé, eso que sabe Tommy de YouTube qué foto podés mostrar y qué foto no. ¿Se Está puede? en duda. Por eso te digo, No, no porque se está en puede. duda. No, la pueden buscar La en gente internet.com. tiene Búsquenla. internet.com y puede buscar todo esto que les digo. Internet.com. Hay Sí. 85 sobrevivientes y esto es súper interesante, pero si se quieren preguntar, esto fue la tragedia más grande de muerte simultánea de ciudadanos estadounidenses hasta el 11 de septiembre, ¿eh? No la muestren. No sé si Wow. sabían, o sea, hasta el atentado a las Torres Gemelas fue el Que mayor... por poco encima, ¿no? Sí, ¿no? fue el mayor atentado a la comunidad estadounidense, o sea, un suicidio en masa. 909 personas muriendo en simultáneo en No. Jonestown, digamos. Es una locura a nivel cuántico. 900. 909 personas muertas en Guyana, ¿sí? Para llegar al reino de los cielos. Claro, le dio- 2900. Le dio tickets Sí. para ir al reino de los cielos. le dio tickets a cada uno para ir al reino de los cielos. Chicos, Chicos, oscurísimo. Sobre todo Guys, guys. Sobre Sí. todo, chiquitines. Sí, la- Niñitos, Guys, niñitos. Ah, chicos went oscuro, ¿no? De Tengo golpe, tickets tipo... para ir al cielo. Sí. Buena idea para el jueves que viene, quizás demasiado, no lo Caricias sé. celestiales. Como último dato les quiero decir y finalizamos este storyboard con tiempo para No. hacer todo lo que necesitamos hacer. ¿Quieren saber qué pasó con la guita? Habían juntado mucha guita, Ah, ¿viste? Tenían tenían. plata, sí.
Fiel a sus convicciones hasta el último día de su vida, todo el dinero fue transferido al Partido Comunista de la Unión Soviética. Mentira. Aplausos. Pensé que la había quemado y la verdad me parece mucho mejor esto. Antes del jugacho dijo... Dijo, hacer transferencia, A puso los- el alias. A los comunistas, que la plata le llegue a la URSS. No. Gracias una- por esta plata. es un pero error tiene en poca la sangre. Matrix yankee. Un luchador total. por los derechos civiles. O sea, también. No, es una persona que odiaba a Estados Unidos con todo su corazón, También. básicamente. También. Jim Jones. Uf, ha pasado un nuevo... Stariva. Ah.